Hola Marianela, ¿cómo estás? Sí, vamos a ver un poco de recursos, que es la parte final del programa. Bueno, la clase se está grabando, vamos a hacer una continuación de lo que vimos la semana, el lunes pasado, así que les voy a proyectar la pantalla. La idea es armonizarlo un poco con la práctica. No es que solo vamos a ver más que nada teoría. La teoría, lo cierto es que pueden verla tanto por YouTube en nuestras cápsulas o también ir guiándose con los apuntes. Pero bueno, la idea es que se vayan iniciábamos el proceso judicial, que era con la iniciación de la demanda, con la presentación de la demanda. ¿Quién podía presentar una demanda? Aquella persona que alegue un interés legítimo o un derecho. Y siempre que alega un daño, tiene la carga procesal de probarlo. Bueno, yo después les comparto esta presentación, pero más que nada, esto es de lo que vimos el lunes. Lo que era la acción procesal, sus caracteres, los elementos que tiene una demanda, una acción procesal, cuáles son los sujetos, el sujeto que demanda o el actor y el demandado, el objeto de la pretensión, cuál es la causa, es decir, los hechos y los derechos en los que se funda esta pretensión judicial. Los requisitos, vimos también cuál era la legitimación activa para poder iniciar el proceso. Obviamente, como dijimos, tiene que tener capacidad, que también es otro de los requisitos, para actuar en el proceso y ser titular de un derecho o interés legítimo que se pretende proteger. La capacidad de hecho, dijimos cuáles son los requisitos, ser una persona capaz, mayor de edad, y en caso de que tengamos una sentencia de declaración de incapacidad, ellos ejercen la representación, valga la redundancia, por medio de sus representantes. Por ejemplo, es el caso también de los menores. Los menores ejercen su representación a través de sus progenitores, tutor, curador o quien sea que ejerza en ese momento la responsabilidad parental. La competencia, es decir, ante quién presentamos el juez, ante qué fuero. La competencia, saben que se divide en diferentes supuestos: competencia en razón del territorio, en cuestión del territorio y de la materia. Y la forma. ¿Cuáles son las formas? Las encontramos en el artículo 330 del Código Procesal Civil Comercial Nacional. Estas cuatro cosas se tienen que dar a la hora de entablar una demanda. Es decir, siempre tienen que estar atentos a esto. Me fue un minuto, no sé si me fui yo o nos fuimos todos. ¿Me fui yo sola? Bueno, vuelvo a proyectar. Ayer no, el lunes creo que di la otra clase, me pasó lo mismo en el mismo minuto, 8:06. Bueno, medio loco lo que pasó, pero bueno. Porque aparte no es que se me desconectó el internet, sino que literalmente solo se me salió el Zoom. Bueno, estábamos en lo que es la parte de los efectos que produce la acción judicial. Sobre esto yo voy un poquito más rápido porque es la clase que vimos el lunes, no es lo que acontece al día de la fecha. Pero bueno, como vamos a seguir con la continuación, que es la apertura a prueba y cómo sigue el proceso, hacerles un refresh. Bueno, ¿cuáles son los efectos de presentar una demanda? La carga de la prueba. Si yo, por ejemplo, alego un daño, que me han chocado el auto y quiero un resarcimiento por daños y perjuicios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrar ese daño. Esto pasa generalmente en Latinoamérica, en otros países, en otras partes del mundo no siempre es el que prueba un daño el que debe alegarlo, pero bueno, nuestro proceso es así. Y después también otro de los efectos que produce la presentación de la demanda judicial es el derecho de defensa. ¿Para quién? Para el demandado. Así como vos tenés el derecho de ejercer
de solicitar la pretensión que querés, la otra persona tiene el derecho de defenderse ante lo que están, de lo que están acusándolo. Seguimos. Acá me pusieron por el chat que no se escucha. ¿Me dejaron de escuchar? Bueno, también mientras si alguien me confirma si me están escuchando lo más bien, sigo, y si no, bueno, yo ya tengo el volumen al máximo. Ah, listo, genial. Bueno, tal vez no me acuerdo quién dijo, ahí se me fue. A Jezabel dice que no se escucha, capaz que tenés tu audio bajo, fíjate. Bueno, también que vimos el momento oportuno de presentar las excepciones procesales. ¿Cuándo es esto? A la hora de correr el traslado de la demanda. Las excepciones procesales pueden ser declaradas de oficio mediante el juez. Por ejemplo, una excepción de competencia. Yo presento una demanda ante el fuero de consumo. Este es un ejemplo que yo les había dado el lunes por una venta de pasajes que nunca se llevó a cabo. Yo consideré que era una demanda que podía alegarse el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, entonces presenté la demanda ante el ante los contenciosos de consumidor. ¿Qué me dijo el juez antes de proveer la demanda? Que se declaraba incompetente. Previo a ello, obviamente le dio traslado al Ministerio Público. Eh, y se declaran incompetentes. Siempre el Ministerio Público tiene que tomar la debida intervención en ciertas cuestiones. Consumo es una de ellas. ¿Qué dijo el juez? Que las cuestiones de los pasajes aéreos no corresponden a consumo, sino que corresponden al fuero civil comercial federal. Entonces, ¿qué hizo el juez? Plantea una excepción procesal. ¿Cuál es esta excepción procesal? La excepción de incompetencia. ¿Qué hizo el juez? De oficio lo derivó al Juzgado Civil y Comercial Federal. Puede pasar que el juzgado diga, me declaro incompetente y nosotros tengamos que volver a presentar la demanda ante el correspondiente juzgado. No fue el caso, por suerte, lo derivaron. Pero ¿qué puede pasar también? Me demandan. Por ejemplo, me demandan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo planteo una excepción de incompetencia, yo demandada, digo, el juzgado junto con la contestación de demanda, obviamente la contestación de demanda es subsidiaria. Yo planteo en un primer acápite, pongo, plantea excepción de incompetencia. Subsidiariamente contesto demanda. Nunca dejen de contestar demanda porque nos corren los plazos. Planteo la incompetencia en lugar del territorio. Digo, mira, el accidente fue en provincia, el demandado tiene domicilio en provincia, yo tengo demandado en provincia de Buenos Aires. Entonces tenés que planteo la incompetencia en razón de la jurisdicción. Después contesto la demanda con todo el imperativo por es llegado el caso que el juzgado diga, no, no, yo lo entiendo. Esto suele pasar mucho, perdón, está pasando una moto, en lo que son cuestiones atinentes a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué pasa esto en el fuero de familia? Porque hay una discusión doctrinaria sobre cuál es el juez que puede intervenir en estas cuestiones. La doctrina mayoritaria adhiere a que en cuestiones de niños, niñas y adolescentes, la competencia la tiene el juez del centro de vida del menor. ¿Qué quiere decir esto? Acá en Buenos Aires, no sé si me están escuchando algunos de Buenos Aires o son todos de otros lados. ¿Qué pasa? Está la famosa división del AMBA, de Capital Federal, con los que efectivamente es provincia de Buenos Aires. Muchas personas, entre ellas yo, vivo en la provincia de Buenos Aires y me traslado a Capital Federal para trabajar o para ir a la facultad, para hacer mis cosas. Muchas veces ocurre, yo cuando era menor, lo mismo, vivía en provincia de Buenos Aires, iba al colegio en Capital Federal, tenía mis amigos en Capital Federal, tenía actividades diarias, por ejemplo, inglés, no sé, natación, deportes, lo que sea, lo hacía en Capital Federal. Mis amigos eran de Capital, mi colegio estaba en Capital. Entonces, si bien yo vivía en otro barrio de la provincia de Buenos Aires, mi centro de vida era entendido que estaba en Capital Federal. ¿Por qué? Porque todos mis afectos, todo el desarrollo de mi vida se desarrollaba en Capital Federal. Entonces, ahí entienden que por más que mi DNI esté en la provincia de Buenos Aires, yo solo a la provincia iba a dormir. Pero el desarrollo de mi vida estaba en Capital Federal. Esto es porque en Provincia de Buenos Aires también tenemos los tribunales. No es que estamos todos armónicos en uno solo. Están los tribunales de Provincia de Buenos Aires y los tribunales de Capital, más los tribunales nacionales.
Entonces, esto es una puedo plantear una posible incompetencia en razón de la jurisdicción. Esto es para darles un ejemplo, no es que siempre pasa, pero a lo que iba es que generalmente en las cuestiones de familia se ven muchísimo más estas discusiones de, bueno, ¿dónde planteo la demanda? ¿En qué lugar? Vimos la litispendencia. La litispendencia es cuando existe otro proceso entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. Y la cosa juzgada. La cosa juzgada es aquella sentencia que le da fin a la pretensión que se solicitó, condenando o absolviendo. Entonces, si a mí me demandan por un hecho que ya fue juzgado 10 años atrás, bueno, planteo la cosa juzgada. Estas son las excepciones procesales y es el momento oportuno de plantearlos al inicio o con el traslado de la demanda. Seguimos avanzando un poco. Las partes en el proceso también vimos que son el actor, el demandado. En mediación se pueden llamar requirentes requeridos. También tenemos el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, Consejo de Niños, que son otros involucrados en el proceso. Pero las partes siempre son actor y demandado. ¿Quiénes pueden aparecer también? Los testigos, los peritos, otras entidades públicas que necesiten tener intervención y demás. Esto es un poco de repaso. Vimos lo que es la comunicación procesal, es decir, cómo nos comunicamos, ya sea nosotros con la otra parte, como puede ser mediante el envío de cédulas, y cómo se comunican entre jueces. ¿Por qué puede llegar a haber una comunicación en juez a juez? Porque necesitamos, por ejemplo, un expediente que haya tramitado en la provincia de Jujuy y necesita el de la provincia de Córdoba que le remitan ese expediente. ¿Cómo se hace eso? Mediante un exhorto. Vimos los tipos de notificaciones que existen, la notificación personal, por notificación por cédula, por correo, por edictos, por Ministerio Ley, cómo quedamos notificados, cuándo quedamos notificados, los días de nota. Bueno, acá les traje casos prácticos que no sé si hay alguien de la clase pasada, vamos a ver los mismos casos, pero aplicado a estas unidades. Y lo que nos toca ahora es la teoría general de la prueba. ¿Por qué? Porque llegado el momento de contestación de la demanda, teniendo el fuero diferente, según sea el fuero, existe o no una famosa audiencia de conciliación. Si es laboral se llama audiencia artículo 80. Si es cuestiones de familia en provincia de Buenos Aires, se tiene antes de contestar de la demanda, pero bueno, generalmente el caminito judicial es entabla una demanda, me despachan la demanda, que el despacho de la demanda se llama primer auto. Siempre que ustedes vayan por la parte actora y no sepan qué hacer, porque muchas veces puede pasar, me recibo, entablo una demanda, no tengo ningún ejemplo, no tengo ningún modelo o puedo tener el modelo de una demanda, pero después cómo va siguiendo el proceso, no sé, la verdad es la primera vez que hago una demanda. ¿Qué hago con eso? Me voy al primer auto y veo qué dijo el juez de eso, qué me dijo el juez a mí. Yo presenté una demanda y el juez en su primer auto va a decir, conozco la causa, soy competente, se tiene por presentada la demanda, córrase traslado, notifíquese, se provee la prueba, se tiene por presente la prueba documental, aceptamos el libramiento de oficios, se tienen presente las autorizaciones conferidas, siempre por lo general después de cada cápite que hace en el primer auto, el juez lo que dice es notifíquese o notifíquese por secretaría, es como que el juez te da una orden. Entonces, no sé qué hacer, voy al primer auto. Y el primer auto me empieza a decir todo. Y yo en base a eso me guío. Después, antes de que termine la clase, les voy a mostrar un primer auto y también les muestro un auto de apertura a prueba. Vamos a ver, bueno, el caminito procesal era, presento la demanda, primer auto, corro traslado de demanda, aparece la notificación personal, acuérdense del artículo 136 del Código Procesal Civil Comercial que establece los tipos de notificación por cédula, uno de ellos es el traslado de la demanda, y contestan la demanda. En el mejor de los casos nos contestan las demandas, en el peor tenemos que luchar un montón de meses por la notificación. Contestan la demanda.
proveen la contestación de demanda, puede, dependiendo del fuero o no, que llamen a una audiencia de conciliación, no pasa, es la audiencia de artículo 80 en el laboral, la audiencia 360 en civil, se abre a prueba el expediente si no se me dio, obviamente. Y acuérdense siempre que existe el principio de siempre poder llegar a un acuerdo antes del dictado de la sentencia. Antes del dictado de la sentencia siempre se puede llegar a un acuerdo. Bueno, empezamos. ¿Qué es la prueba? Acá les puse el principio por excelencia en derecho de daños. El que alega un daño debe probarlo siempre. Si yo soy quien dice, vos me chocaste, soy yo la que debo probar que era tu auto, que me chocaste, que efectivamente estábamos en tal día, a tal hora, en ese lugar. Yo tengo la carga procesal porque yo alegué un daño. ¿Qué nos vienen a decir en el derecho procesal? ¿Qué es la prueba? Así más o menos y sin tantas palabras legales, es el conjunto de actos y actividades procesales cuyo objetivo es demostrarle al juez determinada actividad, lo que yo alegué en un inicio. Yo con la prueba lo que quiero es decirle al juez, tengo razón, pasó así. Quiero convencer al juez con hechos. O sea, durante todo el proceso yo voy a querer convencer al juez de que me dé la razón. Pero con la prueba es en el momento en que empiezo a producir determinadas actividades para que me den la razón. Yo dije que existió determinado choque a tal hora, bueno, puedo presentar un material fílmico, puedo demostrar eso, puedo tener testigos que acrediten que yo estuve ahí en ese momento, que me vieron chocar, que me vieron, que me chocaron, etcétera. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Los hechos controvertidos, lo que yo demandé, lo que alegué. Y bueno, debe dirigirse a demostrar la existencia o inexistencia de estos hechos. ¿Cómo puede ser que se admita la prueba? Es el juez quien va a decir si admite o no. A ver, tengo dos mensajes nuevos. Exactamente, tanto a Axel y a Faustina, la prueba va en la demanda. Yo ahora termino esta partecita y les muestro una demanda y cómo se presenta. La admisibilidad de la prueba la determina el juez. El juez siempre va a decir, téngase presente la prueba documental, provéase o provéase la prueba documental y mándense a hacer los oficios. ¿No? No me sale la palabra técnica, ahora estoy como medio bloqueada, pero se mandan a librar los oficios, a producir prueba. Comienza la etapa más divertida, digamos, la más engorrosa. El Código Procesal dice 40 días, la práctica son 2 años. Lamento bajar las ilusiones. Bueno, ¿por qué el juez se va a basar o no en admitir la prueba? Primero, si cumple las formas que deben ser. Y número dos, tenemos que ver qué tipo de pruebas acreditamos o presentamos para determinado expediente. Por ejemplo, yo quiero demostrar que un menor es hijo de un padre, porque quiero hacer la acción de filiación. ¿De qué me serviría presentar un testigo? O sea, yo puedo presentar un montón de pruebas. Puedo decir, presento prueba de tales testigos que acreditan que es el hijo. Puedo presentar, no, pero por ejemplo, en una acción de filiación donde me impugnen el acta de nacimiento. Entonces, ¿qué voy a pedir? Además de presentar, obviamente, el acta de nacimiento, yo presento todo. Como abogados, ustedes presentan todo. No importa que después vemos qué nos dice el juez. Pero una acción de filiación donde el padre dice, yo no soy el padre, bueno, yo te voy a presentar el acta de nacimiento donde lo reconociste, que ya el reconocimiento es un acto procesal que genera la filiación. Voy a presentar testigos que digan, sí, es el padre, lo vieron, pero además voy a solicitar la prueba pericial del ADN. ¿Qué puede decir el juez? La exhumación es en caso de que esté muerto, fallecido. Pero en un caso de que esté vivo y el padre quiera impugnar la paternidad, ¿qué hacemos? Bueno, presentamos todas estas pruebas y además
presentamos la prueba genética, que es la más importante. Entonces el juez puede tomarla por acreditada, por ejemplo, el acta de nacimiento, y diga, téngase presente. Y puedo desistir de la acción de testigos, de la prueba de testigos. ¿Por qué? Porque no viene el caso. Con la prueba genética de ADN se demuestra, listo. La verdad que la de testigos se tiene por desistida. Perdón, se tiene por no admitida. Nosotros podemos desistir de determinada prueba, pero el juez puede decir, no te admito la prueba. Bueno, acá lo que les traje es el artículo 333, que es justamente esto que vimos, que es cuando se agrega la prueba, que es lo que acabamos de hablar. Con la demanda, con la reconvención, reconvenir es cuando yo demando y la otra persona dice, no solo te contesto, sino que reconvengo, es decir, te voy a redemandar, sería hablando en bruto. Y con la contestación de demanda se acompaña la prueba documental y se ofrece la demás prueba. Esto es una diferencia que estaría bueno que desde ahora y hasta el fin de los tiempos que sean, que ejerzan, que quieran litigar, se acompañen estas diferencias. Son palabras muy mínimas, pero determinan si ustedes prestaron atención o no en procesal. La prueba documental se acompaña. Yo acompaño un acta de nacimiento, yo acompaño un DNI, yo acompaño una partida de matrimonio. Y yo ofrezco toda la demás prueba, porque toda la demás prueba la tengo que mandar a producir. ¿Qué puedo ofrecer? Testigos, puedo ofrecer pericias, puedo ofrecer oficios, puedo ofrecer prueba informativa y demás. Bueno, después vemos. Antes de seguir compartiendo, los que les quiero traer acá es mostrarles las demandas que les prometí para que vean cómo se acompaña una prueba. Si alguno estuvo en la clase pasada, va a recordar de este caso que hablamos, que es el cambio de apellido. Acá tienen, ahí ya veo que se ve, el inicio de la demanda por cambio de apellido. Tenemos el objeto, los hechos, la fundamentación, es decir, jurisprudencia y doctrina, fundamentos, y además, acá, no sé si esta es la versión final, me parece bien. Bueno, acompañemos la prueba. Con la presentación de la demanda, ponemos un acápite que sería de prueba. A fin de acreditar los extremos invocados, ofrezco la siguiente prueba, a saber, prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Justamente esto, son documentos que acreditan ciertos vínculos. La partida de nacimiento, la copia del DNI, partida de defunción. Acompaño la prueba documental, ofrezco. ¿Qué ofrezco? Prueba testimonial. Que se cite al juzgado a prestar declaración a las siguientes personas, que pongo nombre, apellido, el vínculo, DNI, la profesión, el celular y si es posible la dirección. Después vamos a ver más un poco puntualmente cada tipo de prueba, pero bueno, así es como se presenta un testigo. Y otra cosa, después de la pandemia, no todos los juzgados suelen llamar a los testigos a declarar, sí lo que es un juzgado laboral, pero en lo que es familia, en lo que es civil, daños, nosotros podemos acompañar el pliego, se las tomamos nosotros y los presentamos, ya no hace falta, y si no, las audiencias se realizan virtual. Y por último, esta es una evaluación equipo interdisciplinario, para que evalúe el cambio de apellidos y todo lo que ha demostrado. Sería una pericia, esto sería prueba pericial. Bueno, ahora volvemos a compartir el PPT. Pero lo que les quería mostrar era eso, el momento de acompañar la prueba. Siempre es en el inicio de la demanda. Acompañamos la prueba, contestaron, y acá viene el famoso 360. Hay ciertos artículos que ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que se lo sepa? No, se lo van a aprender. Ya va a llegar un momento en el que, bueno, si el 360, bueno, si el 330, el 194 de las cédulas, lo que determina la competencia, porque son artículos que van en todos los casos.
A ver que tengo un mensaje. Eso ponemos en la demanda y aparte irían los... Claro, ¿cómo se hace una demanda? Ese es el escrito inicial. No sé si todos vieron una demanda alguna vez. No, pónganme si alguien no vio una demanda, pónganme si es que no vio y les muestro bien cómo se presenta. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a dejar de compartir esta. Acá tenemos un compañero que nos dice que no y vamos a refrescar un poco. Bueno, por lo menos están viendo que mi historial que veo Game of Thrones. No quiero sacar la pantallita porque después me pierdo en qué capítulo lo dejé. Bueno, acá tenemos. Este es el PJN. Vimos un poquito el lunes para que se amiguen con el sistema. Yo no sé si hay algunos de acá de Buenos Aires que litiguen en Nación y utilizan el PJN, y si no, también tenemos la MEB. Pero bueno, acá tenemos el sistema y además, antes de esto, nosotros lo que tenemos que hacer acá tenía mi mail abierto, es lo siguiente. ¿Cómo iniciamos una demanda? Enviados, está medio lentito. Acá, Cámara Civil, yo inicié una demanda civil, entonces acá tenemos el mail. ¿Cómo se encuentran estos mails? En la página, todo está en la página, sea el PJN, sea la MEP, sea el sistema de Córdoba, todo está en la página. En la página nos encontramos con los mails y los objetos. Antes, es decir, antes de la pandemia, los abogados tendríamos que ir a la a la Cámara Nacional del Fuero y con todo impreso. Íbamos a la Cámara y ahí completábamos un formulario y presentábamos, nos daban la radicación, es decir, yo iba a la Cámara Civil. La Cámara Civil me decía, va a radicarse en el juzgado 70 que está en Inmigrantes. Yo me tenía que agarrar mi demanda, irme hasta Inmigrantes al juzgado 70, dejar la demanda y ahí me iba con una copia firmada y sellada. Se llegaba a mi casa, eh, fotocopiaba todo, tipo lo escaneaba y lo subía al sistema. Hoy en día se agilizó, gracias a Dios, y todo ese proceso de ir a la cámara es mandar un mail. Yo mando un mail a la cámara, que como acá dice es, adjuntamos planilla de inicio, la planilla de inicio se descarga del sistema y la demanda más la documental. Y acá es la respuesta que les iba a decir, que me acaban de preguntar, cómo es que se presenta si la demanda y la documental toda junta. Tenemos el formulario de inicio, que es este que están acá viendo. El objeto y el código también se los dan en el sistema, en el PJN. Les ponen el cambio de apellido porque es el objeto. Bueno, y acá mandan la prueba. Esa es la prueba y después la demanda. Se acompaña así. Esa es la manera en la que presentamos una demanda. Es decir, acompañamos la documental y después, ¿qué va a hacer la Cámara Civil? Me responde el mail y me dice, quedó radicado en el juzgado tanto, bajo el número de expediente tanto. Yo entro al sistema, busco ese expediente y subo la demanda. Ya no es que tengo que ir al juzgado a dejarla. Entonces, presento la demanda. Y esta es una demanda corta, es decir, no pesaba tanto, sino tiene una limitación, no me acuerdo cuánto giga sostiene, pero se presentan en dos documentos, la documental por un lado y la demanda por otro. Acá como tenía 3 carillas más, juntaba todo. Y si no, ustedes saben muy bien que existe el iLog PDF que nos salva la vida y hay una función que dice comprimir. Entonces, como que le saca peso. Bueno, sigamos con la presentación. Tengo que compartir toda la pantalla. Y vamos con la presentación. La audiencia 360. ¿Qué es esto? Es la audiencia preliminar, donde nos llama el juez, supuestamente. No siempre suele estar, pero la intención de esta audiencia es un primer acercamiento, es decir, entre el juez y las partes.
¿Qué nos dice el 360? Que invita a las partes, primero las conoce, esa es la idea, porque es el primer acercamiento que tienen cara a cara. E invita a las partes a una conciliación, es decir, esperar a una sentencia. Hay otras maneras de resolver conflictos, que son el famoso métodos alternativos. ¿Cuál es uno de ellos? La conciliación. Es decir, ¿para qué esperar a la demanda? ¿Para qué producir prueba? Obviamente siempre depende del caso. Yo soy más pro conciliar, dependiendo también por la parte por la que vaya. Si tengo una demanda laboral que puedo probar y el cliente me dice, no me molesta esperar 4 años, por supuesto vamos a demanda, siempre y cuando tenga todas las pruebas necesarias. Si el cliente me dice, mira, no tengo trabajo, lo que sea, y lo puedo cerrar en conciliación, bueno, listo. Eso siempre depende de ustedes. Pero lo cierto es que no hace falta siempre llegar a una sentencia. Bueno, deriva la mediación en caso de que las partes estén de acuerdo. Y bueno, luego de estos 30 días que nos dan de chance, se reanuda el procedimiento. Pero si las partes quieren, se frena por 30 días. Otra de las que hace también, recibe las pruebas y provee pruebas, si considera admisible o si no las considera admisible. Es como una audiencia de conocimiento esta 360. También escucha a las partes, ve lo que dice cada una de ellas. Básicamente es eso lo más importante. Y después se sube el acta de audiencia. Por eso acá el inciso 4 es recibe la prueba confesional. Es si una de las partes está dispuesta a decir, sí, la verdad es que fui yo, sí, me considero culpable, lo que sea, y quiere confesar, bueno, listo. Si es que se acompañó. Todo lo que se dice en esa audiencia ya queda como por proveído. Bueno, les pongo en grande la pantalla. Y seguimos avanzando. ¿Qué tenemos acá? Los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Justamente estos que vimos: testimonial, documental, pericial y confesional. Testimonial es la prueba de testigos. Es la más importante en la mayoría de los fueros. Siempre hay que tener testigos, fundamentalmente en el proceso laboral. ¿Qué es la prueba de testigos? Acompañamos, como les dije, nombre, apellido, DNI, celular, profesión y domicilio. Los testigos, nosotros acompañamos el pliego. ¿Qué es el pliego de testigos? Son las preguntas que les queremos hacer. Las preguntas que nosotros vamos a realizarles y ellos tienen que responder. En el Código Procesal Civil y Comercial existe en la forma en que debe realizarse este pliego. Por ejemplo, preguntas individuales, afirmativas, no más que no narren un hecho, todo eso está en el Código Procesal. También está la fórmula, que es declaro bajo juramento decir la verdad, y sí, conocí tal persona, de dónde la conozco y demás. Después de acompañados, si el juez nos da por aceptado, lo que hacemos es tomar la declaración, tomamos la declaración y la presentamos. Y después le llega a la otra parte el momento de presentar la impugnación o ampliarlo. La prueba documental es la que vimos, son los documentos que aportan información. Los documentos, por ejemplo, el DNI, una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, una partida de función, contratos, facturas, tickets, por ejemplo, tickets cuando queremos demandar por alimentos, las expensas cuando acreditamos esto. La pericial es cuando una persona experta en determinada materia se expide sobre el techo. Por ejemplo, estamos demandando a una empresa por despido. Bueno, hacemos una pericial contable. ¿Por qué? Porque solicitamos una auditoría. A ver, demostrame todos que tenés los papeles al día. Y la confesional es esta, la que la parte dice. Entonces, finaliza el proceso de prueba cuando ya no hay más prueba por producirse, cuando ya se acompañó toda, cuando ambas partes tuvieron la oportunidad y el plazo y lo hicieron,
o también cuando renuncien a alguna. Nosotros, por ejemplo, esto es lo que les decía. Al inicio de la demanda presenten todo, ustedes acompañen todo. Después vemos si desistimos de determinada prueba. Puede pasar que no nos den el beneficio de litigar sin gasto y producir determinada prueba sea carísimo y no lo tengamos y no sea tan necesaria, porque con la demás prueba ya la podemos probarlo. Entonces desistimos. Bueno. El 364 nos dice eso, que las pruebas que dilaten el proceso, que tengan por objeto dilatar el proceso, no van a ser tomadas por ciertas. Bueno, acá antes de empezar con la sentencia, lo que les traje es el caso que habíamos hablado sobre la demanda por una deuda. Pero acá no seguían en esta pregunta. Repasemos el caso. Martín Pérez demanda a Sonia Gómez por 4.200.000 pesos en concepto de deuda impaga. Pérez alega que le había prestado a Gómez tal suma de dinero, quien se comprometió a reintegrarla en un plazo de 30 días. Sin embargo, Gómez no cumple con su obligación. Ahora bien, ¿qué prueba acompañarían ustedes para demostrar esto? ¿Cómo presentarían esta prueba? ¿En qué momento lo harían? Si ustedes tuviesen que representar a Martín, ¿cómo entablarían la demanda? A ver si alguien se anima a poner por el chat o desmutearse. Así tampoco es un monólogo. Acá nos dicen prueba testimonial, documento de pagaré, inicia demanda ejecutiva. Bueno, ¿y dónde lo presentan? ¿Dónde? En la demanda. Muy bien. Estoy viendo la hora porque no los puedo, no me puedo exceder tanto. En la demanda, muy bien. Si ustedes representan a Pérez, ¿qué hacen? Hacen una demanda. Lo de la ejecución que dijeron acá está bien siempre y cuando tengamos alguna factura firmada, siempre y cuando tengamos un proceso iniciado y si estuviese bien fundamentado. Pero este caso es bastante más cotidiano de, bueno, yo te presté a vos plata y solo tenemos un pagaré firmado, por ejemplo. Entonces, bueno, iniciamos la demanda ejecutiva por cobro de deuda y adjuntamos prueba testimonial. ¿A quién llamarían como testigos? ¿Por qué presentarían prueba testimonial? Yo lo veo más por el lado del documento si es que existe, si firmamos algo, siempre y cuando se haya firmado. Si no se firmó, ¿qué puede pasar? Yo les hago estas preguntas porque les va a pasar. No crean que van a venir todas cosas fáciles. Les juro que no viene nada fácil a llegarnos. Por ejemplo, viene su amigo y dice, no, ¿saben qué? Me mandó un mensaje por WhatsApp, me pidió plata y se lo transmití. Se lo pasé, se lo transferí. ¿Qué hacemos? Y nunca más me lo devolvió, me bloqueó, desapareció del mapa. Esos casos son los que les van a llegar. Les juro que no les estoy inventando. Me encantaría spoilearles una parte súper linda de la profesión, pero no pasa, chicos. De 10 casos que tengan, uno va a estar bien. Pero bueno, me gusta esto, me gusta que piensen, de que nos rompamos la cabeza juntos, porque realmente es así que pasan estas cosas. Todos los días pasan estas cosas y los clientes, o al menos al inicio que tengan, no van a poder filtrar, porque no, porque hasta que se les arme la rueda de clientes, lo que va a pasar es que van a empezar a aceptar porque, bueno, no nos podemos poner en exquisitos y decir, no, no te llevo el caso, bueno, voy resolviendo. Pero bueno, es así, como ustedes dicen, si fue por transferencia podemos adjuntar una transferencia, si existe algún documento firmado lo podemos presentar. La prueba testimonial podría ser si alguien nos vio en ese momento, por ejemplo, que fue en un café. Bueno, podríamos presentar, ahí ya empieza con la imaginación de ustedes. Si van a litigar, tienen que tener imaginación. Esto es así. Y después van a ver si es viable o si no. Pero en un hipotético caso,
Si fue en efectivo y sin pagaré firmado, estamos hasta complicadísimos, o sea, el agua no llegó hasta acá. Pero se me ocurre que, por ejemplo, fue un tipo nueve reinas. Se sentaron en un café, hicieron un pago. Yo te pasé. Bueno, ¿qué puedo hacer? Se me ocurre. Después, no sé si sería viable o no, ¿eh? No sé si nos darían la razón, lo veo muy atado con alambre. Pero ¿qué podría presentar? Bueno, llamo de testigo al café donde fuimos, llamo al mozo, le pido una pericial contable al mozo para que vea que yo pagué, que yo consumí en ese local, ver si hay cámaras en ese local. ¿Hay cámaras de donde nos juntamos? ¿Hay cámaras que transferimos? Después, no sabemos si va a ser viable o no, no tenemos noción, pero bueno, esto es una posible manera. Después, si tu amigo le prestó plata en su casa, no hay ni un testigo ni nada, y bueno, también asesorame antes. Por eso siempre es importante. Así como le pagamos una mensualidad al contador para que nos lleven ciertas cosas de dudas y demás, bueno, al abogado también le tenés que pagar una mensualidad para asesorarte con estas boludeces. O sea, si no, llega un momento en que, bueno, ya no tenés más pruebas y le decís nada, ya está, ¿qué le vas a decir? Jodete. Bueno, no sé. Pero bueno, dependiendo siempre el caso, podemos ver de jugar un poquito. Y quién sabe si no les van a dar la razón. Eso es buenísimo, porque tal vez ustedes, a mí me pasó que en la pandemia hice una solicitud de excepción de mediación obligatoria. En Capital Federal, en cuestiones de familia, tenemos la mediación obligatoria antes de iniciar la demanda. Mi clienta estaba en pandemia, era pandemia recién iniciada, es decir, no salíamos de casa y querían llamarnos a mediación. La mediación tardaban en darnos turnos 4 meses y era una cuestión de alimentos. Era una cuestión bastante heavy porque necesitaba alimentos para irse también de la casa porque el marido era bastante violento. Entonces, yo en un primer momento me dijo, mi socio me dijo, no presentes la excepción de mediación porque no te la van a dar. Y yo dije, bueno, pero podemos, ¿por qué no? Me dice, vos haces lo que quieras, si querés chocarte contra la pared, chocate, pero bueno, yo lo presento. Presenté una demanda con una excepción, planteé reglas de Brasilia, estuve estudiando un montón, alegué muy bien la manera en por qué teníamos que evitar la mediación, cuál era el peligro de esperar 4 meses para una mediación y después una sentencia. ¿Y qué resulta? Que el juez me dio la razón. Me dijo, se evita la mediación obligatoria, pásese a conocer alimentos provisorios. De entrada. Obviamente, mi socio me debió una comida porque me lo merecía, pero además de eso, se siguió utilizando ese escrito que yo inicié con 22 años para un montón de causas. Claro, había presentado también medidas cautelares, pero acá son bastante intensos con el tema de la mediación obligatoria. Entonces, más allá de que haya una medida cautelar, vos tenés que pedir una mediación. Entonces, bueno, yo no estaba tan confiada, no, era mi primer escrito, mi primer todo, recién recibida, y nada, salió bien. Entonces, lo que les digo es, si ustedes van a litigar, tienen que sí o sí ser creativos, porque si no, no surgen estas cosas. Y estas cosas es las que después marcan la doctrina o marcan la jurisprudencia. Con cosas que ustedes van a ir viendo. Yo decía, recién me recibí y hay como 7 causas que yo después iba viendo que utilizaban mi mismo escrito de modelo y que ese fallo después resultó ser comentado. Entonces, innoven. Tenemos este caso de la deuda, por ejemplo, y quieren peritar el comercio donde se prestó plata y bueno, veamos qué sale. Después si no sale, bueno, ya está, mala suerte, pero si sale, bueno, seguimos avanzando, un poco de prueba. Acá otro de los casos era un divorcio. Presentamos un divorcio. ¿Qué prueba pueden ustedes acreditar ante el divorcio? ¿Qué acreditarían ante esto? Ya hablamos de un caso comercial, ahora veamos un caso de familia. Si ustedes se quieren divorciar unilateralmente de su pareja, ustedes saben que ya no tenemos que alegar ningún motivo para separarte. ¿Te querés separar? Te separás. Corta. ¿Qué prueba presentarían?
Muy bien. Acta de matrimonio, partida de matrimonio. Perfecto, partida de matrimonio. Si tuviesen hijos, ¿qué presentarían? Si tuviesen hijos. La libreta de familia, las actas de nacimiento, los DNI, chicos, los DNI siempre, por entrada los DNI de todos. Si tuviesen un auto en común, si tuviesen un auto o una casa en común, el 08, en realidad el título entero que diga a nombre de quién está cuando se compró y demás para ver si entra en el plan en el plan de familia. Exacto. Todo lo que es divorcio, todo lo que es familia, tienen que demostrar, tienen que presentar todo lo que se hizo durante la sociedad conyugal. Compramos un auto, presentamos el auto, la casa, tienen hijos, es obligatorio hoy en día la presentación de la demanda de divorcio, el plan de parentalidad, si son los hijos menores, son mayores, ya está. Bueno, y también se presenta al inicio. Siempre en el escrito de demanda, ustedes ponen una capita de prueba. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de sentencia. Yo no tengo a ver qué hora es. Ah, son y 48. Uy, no, son y 48, o sea, 10 minutos. No, esto es medidas cautelares, finaliza la prueba. No, esperen que tengo el coso de la cámara acá. La impugnación procesal. Y antes de iniciar, me habían hecho una pregunta, que no me olvido de ustedes, la vi por el chat, que dice, a ver, estoy yendo más para mí, los costos de los procesos, ¿cómo se calculan? Los costos de los procesos, al menos, sí, todos los colegios tienen lo que se llama la unidad de medida. En capital se llama UMA, en provincia se llama IUS, pero cómo es re polémico cómo cobrar. Es re polémico cómo cobrar y cómo cobrar al inicio. De hecho, yo después les voy a dejar mis datos como siempre. Estaba pensando en hacer una capacitación de honorarios porque es la parte más difícil, ¿no? Una mini charla, porque no sabemos cómo cobrar los abogados. Siempre es difícil y tampoco podemos esperar a que nos reúnen honorarios, porque una sentencia, por ejemplo, tarda 2 años y encima tengo que esperar, entonces, ¿cómo se cobra? Es muy difícil saber cómo se cobra, pero tengan en cuenta siempre que existen en cada colegio las unidades de medidas. Por ejemplo, hoy el UMA en Capital está a 52.510, me parece. Y en provincia está 27.000 pesos, pero ¿qué pasa? Capaz para un divorcio te regulan 60 IUs. Ah, qué oportuno los bomberos. Y en Capital te regulan menos, teniendo en cuenta. Pero sí, para darles un ejemplo, por ejemplo, un divorcio están regulando 1.000.000 de pesos. Pero no puedes esperar 2 años, 3 de divorcio a que me regulen esto, porque, bueno, ¿qué hago? ¿Y cómo se cobra? También está, ¿cómo le cobro? ¿A mi cliente o a la otra parte? Sí, hay una lista. Fíjense la ley de honorarios de cada provincia, cada jurisdicción tiene su propia ley. La ley de Capital Federal es la 27.244, puede ser, no me acuerdo. Pero que más o menos regulan ciertas cuestiones, divorcios, cuestiones de parentalidad, contratos, cómo se cobra un contrato. Siempre hay una regulación. Así que bueno, avancemos un poquito con lo que es la sentencia, la impugnación, la finalización, los actos formales de finalización del proceso. ¿Cuál es un método de extinción? La sentencia resuelve el fondo del asunto. Acuérdense que durante todo un proceso podemos tener diferentes sentencias, la sentencia interlocutoria y la sentencia final. La interlocutoria es la que no resuelve el fondo de la cuestión. Ejemplo, declaración de competencia del juez, puede ser que salga una sentencia donde se declara competente o incompetente. ¿Resolvió el fondo de la cuestión? No, porque mi cuestión no está resuelta todavía. Yo le quería preguntar, yo le quería demandar por alimentos y acá me dijiste que te declaraste incompetente mediante una sentencia. Esto no resuelve el fondo, sino lo que resuelve es una cuestión en el medio, una cuestión intermedia. Pero, ¿cómo se extingue el proceso? Con la sentencia resolutoria, con la sentencia final, la que resuelve el fondo, la que me dice si se condena a señor Pérez a pagar una cuota alimentaria de 200.000 pesos. Esa es la sentencia que pone fin al asunto. Bueno, básicamente el juez va a plasmar su decisión, todos leyeron un fallo, así que no deberías decirles que se basan en hechos, jurisprudencia similares y demás.
todos conocen, todos habrán leído un fallo. Obviamente la sentencia también tiene que cumplir ciertas formalidades establecidas en el Código Procesal. Por ejemplo, tiene que estar motivada, tiene que ser congruente la demanda y tiene que ser legible, tiene que entenderse y todos los requisitos de fondo. ¿Qué pasa con la sentencia? El dictado de sentencia da origen a, a ciertos efectos. Rápidamente les menciono estos tres artículos que me olvidé. Finaliza el proceso de prueba. ¿Qué pasa? No se llama autos a sentencias de una. Hay una etapa procesal previa que se llama el alegato. Los alegatos no son obligatorios. Nadie tiene obligación de presentar alegato. Pero a los abogados nos dejan más honorarios. ¿Por qué? Porque es un proceso más que hicimos, es una presentación más que hicimos. No son obligatorios y, bueno, esto, siempre háganlo, siempre. ¿Qué son los alegatos? Es una manera de convencerlo al juez. Es nuestra última oportunidad de convencerlo al juez. El famoso que ven ustedes en las series y demás, donde dice, bueno, presentan los alegatos, es un relato, es la parte como más divertida, por ejemplo, en la serie Yankees, es la etapa previa a la sentencia, es la última instancia, donde se para la persona y hace un resumen y dice, vos me tenés que dar la razón por esto, esto y esto. Bueno, eso es la parte de alegatos. Y luego de los alegatos viene el llamamiento a autos a sentencia, que se llama así, llamamiento de autos a sentencia. Hoy no, porque está todo digitalizado. En su momento, nosotros íbamos al juzgado y decía, está para llamamiento de autos. Listo, no lo podemos ver más. Desde que terminó, desde que se clausuraron la etapa de alegatos, no podemos ver más el expediente. ¿Cómo se materializaba en su momento? Vos ibas a un juzgado que quedaba en una cuadra y la cámara quedaba en otra. Ese llamamiento de autos era agarrar el expediente y se lo metían adentro si era sentencia de primera y si era sentencia de segunda, bueno, se lo derivaban a la cámara. Entonces era como todo ese proceso. Hoy en día lo puedes ver el expediente porque lo tenés digitalizado, pero antes no. Bueno, la notificación de la sentencia siempre dentro del tercer día por cédula. Bueno, ya lo de la copia y eso ya está digitalizado, quedó medio obsoleto, pero acuérdense de notificar. Y en la sentencia también van a ver de qué manera se notifica la misma. Si es que dice notifíquese por secretaría o notifíquese. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? La cosa juzgada. El primero, la cosa juzgada es decir, ponerle fin al litigio, ponerle fin al fondo de la cuestión. Sin embargo, no siempre en la sentencia de primera hay cosa juzgada. Recuerden que en la misma sentencia se dicen los plazos. No solo eso, sino en el Código Procesal determinan, según el procedimiento, si es ordinario, sumarísimo, qué plazos corremos, si es que a partir de cuándo queda firme una sentencia. ¿Queda firme la sentencia? Cosa juzgada, ya está, se terminó. Si yo no presenté una apelación, ya no tengo derecho de hacerlo, porque quedó firme. Antes de que quede firme, lo que pasa es que se abre la instancia recursiva. Aparecen los recursos que me preguntaban al inicio. Tenemos varios recursos y más a lo largo de todo el proceso. Yo acá les traje lo más relevante, que son el de apelación, reposición, aclaratoria, queja y el REX. La reposición y la apelación suelen ir juntos. Y dependiendo de la clase de sentencia que tengamos, es que vamos a poder utilizar uno u otro. La aclaratoria siempre la podemos usar. ¿Para qué sirve la aclaratoria? Como dice la palabra, aclárame vos, juez, algo que no entendí. No entendí, puede pasar, vos decís, ¿cómo que no entendí? No entendí, necesito que me aclares este punto. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, notificar? ¿O a quién le corresponde pagar las costas? Te olvidaste de poner esto. ¿Las costas van por su orden? ¿Las costas al vencido? ¿Cómo son las costas? Bueno, presenta un recurso de aclaratoria. ¿Qué es la aclaratoria y ante quién va? Ante el mismo juez. El juez de primera dicta una sentencia, yo no entendí una parte, presento la aclaratoria. Reposición y apelación. Reposición, artículo 238 del Código Procesal Civil, va contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable para que el juez o tribunal que las dictó las revoque por contrario imperio, es decir, en contra.
¿Contra quién va la reposición? Contra el mismo juez que la dictó. Yo quiero que el mismo juez que dictó esta sentencia la revoque, la cambie de opinión. Yo lo que hago frente a una sentencia es presentar reposición con apelación en subsidio. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el plazo tiene que estar, tiene que cumplirse. Entonces, si yo presenté una reposición solo, el juez se tardó 10 días en informarme si va a revocar o no, y me dice que no, yo perdí la oportunidad de apelar, porque desde que la sentencia me fue notificada, yo tengo los plazos para presentar los recursos. Acuérdense que algo que dije el lunes es la diferencia entre los abogados y las demás profesiones no es que somos Dios, sino que nos corren plazos a nosotros nos corren plazos. Este era el comentario que les dije. Si no se van a ir de vacaciones en feria, se llevan la computadora al lado y todos los días entran al sistema y ven, porque los plazos nos corren. Nos vence un plazo, podemos perder un cliente. Bueno, ¿cómo se presenta el escrito? Presentamos el planteo recurso de reposición con apelación en subsidio. El de reposición lo justifico en el mismo escrito y el de la apelación, el memorial va después. ¿Qué es el de apelación? Yo quiero que un juez superior al que dictó la sentencia me determine qué tiene que hacer el otro. Es decir, revisar la sentencia de tu inferior. Acuérdense la jerarquía: primera, segunda barra cámara, corte. Siempre apelamos la sentencia de primera, es decir, al juez le presentamos un escrito súper básico que dice que vengo en momento oportuno a apelar la sentencia. El juez de primera instancia va a decirme si es admisible o no. ¿Por qué el juez puede decir que no es admisible? Porque no cumplí los plazos. Pero si yo presenté los plazos, el juez tiene que otorgarme la apelación. Me otorga la apelación, yo me voy a cámara a presentar el memorial ahí, es decir, los alegatos, los fundamentos de mi apelación van a cámara. Y cámara resuelve. Cámara dice, puede resolver o puede decirle al juez, che, tenés que resolver así. Y por último viene la corte. La corte es cuando ya accedo al máximo tribunal mediante queja o el recurso extraordinario federal. Después acuérdense que tienen el per saldum y demás, pero bueno, no quiero marearlos con tanto. Por otro lado, el último efecto es la ejecución de la sentencia. La sentencia quedó firme, listo, yo quedo habilitada para ejecutar la misma, es decir, pedir su cumplimiento. Ejecutar la sentencia es pedir que se cumpla lo que dijo el juez. Bueno, ¿qué hora estamos? Son las 9. Bueno, puedo dedicarle un poquito más a lo que son las medidas cautelares de lo que es el proceso. Las medidas cautelares son esto justamente que hablamos, son medidas para evitar que lo que pasa, que lo que tiene que revertirse hasta el dictado de la sentencia, no se siga repitiendo. Por ejemplo, en alimentos. En alimentos se ven muchísimo las medidas cautelares. ¿Cuál es una de ellas? Los alimentos provisorios. ¿Por qué la casación es penal? Es un recurso en fuero penal. Creo que hay una clase especial de eso. Yo no tengo mucha noción de lo que es casación. Me dedico más a la otra parte. Pero fíjate que debe haber en YouTube subida la explicación en Estudiantes Digitales, pues sé que uno de los chicos explica todo el proceso penal. Bueno, esto es las medidas cautelares. Evitar que lo que viene pasando hasta el momento y esperar al dictado de la sentencia, entendiendo que suelen ser plazos totalmente lentos en nuestra justicia, lo que hace es evitar eso. Por ejemplo, yo necesito una cuota alimentaria, no puedo esperar un año la cuota alimentaria. Entonces, con el planteo de la demanda o antes, lo que pido es una medida cautelar. Hasta que tanto vos, juzgado, decías resolver el fondo de la cuestión, yo quiero que me dictes una cautelar, por ejemplo, alimentos provisorios. Es asegurarnos que lo que quiero va a pasar, pero que no se siga perjudicando mi derecho. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre que presentemos una medida cautelar,
tenemos que acreditar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela. ¿Qué es la verosimilitud en el derecho? Que en caso de que no me des lo que te pido, voy a salir totalmente perjudicada. Es decir, acredito mi derecho, acredito por qué me corresponde, lo justifico, lo informo, muestro casos similares, busco doctrinas sobre el mismo. El peligro en la demora es, si no me resolves esto ahora, yo sigo corriendo peligro de que esta situación siga pasando. Por ejemplo, en las violencias de género, los que se presentan muchas veces el botón antipánico. Si vos no me das el botón antipánico y tengo que esperar a que haya una sentencia definitiva de exclusión del hogar, yo voy a seguir sufriendo violencia. Por lo que necesito un botón antipánico. Necesito que se resuelva ahora. Hay un riesgo de que si vos no me resolvés la medida cautelar, hay un daño irreparable que después no lo vas a poder zanjar. Y la contracautela no va en todas, pero siempre se suele poner cuál es la fianza, cuál es la garantía para responder en caso de que no se me dé o que esté mintiendo o lo que sea. ¿Cómo eh, cómo se presentan las medidas cautelares en el mismo momento o antes, dependiendo una o la otra? Lo que son alimentos, vos te conviene presentarlo junto con la demanda. Igualmente el juzgado de oficio siempre suele dictar, pero por las dudas siempre presenten una cautelar de alimentos provisorios. Solicítenle al juez justamente esto. Necesito una medida cautelar, necesito el dictado de una sentencia provisoria. Si me están hablando de una medicación, de una persona que viene hoy desesperada a las 9 de la noche y les dice, si PAMI no me da tal medicamento, me muero, bueno, listo, presentéla, me quedé hasta las 2 de la mañana armando una medida cautelar, mañana la presento, y después de que se me otorga, yo tengo, creo que 15 días o menos para presentar la demanda. Siempre vayan evaluando. La persona puede esperar a que yo redacte una demanda. ¿Cuánto es el plazo? ¿Qué pasaría si? Siempre vayan viendo. En lo que es amparo suelen estarse las medidas cautelares primero. En lo que es alimentos, como no es tan difícil redactarlo, es decir, no es tan variado lo que se va a presentar en la misma demanda, solicito. Si esperaste tanto tiempo para el dictado de para la cuota alimentaria, puedes esperar 10 días más o menos a que yo redacte bien la demanda y en el mismo escrito presente esto. Así que bueno, creo que esto era lo último. Ahí les estoy dejando mis datos. Por cualquier cosa que necesiten, si yo ahora cuando corto con ustedes, les mando la presentación. El Power que yo ya se los mandé el lunes incompleto, incompleto no, con la parte hasta el lunes tiene la parte que agregué hasta ahora. Recuerden que también me pueden seguir en las redes, mandar un mensajito de WhatsApp, un mail, por cualquier cosa que ayuden o si necesitan clases particulares para profundizar. Y recuerden lo del cafecito, si es que pueden, no es obligatorio, obviamente, el tema de poder aportar a la academia que nada, nos vendría muy bien la ayuda porque estamos estamos en un proceso difícil. Yo creo que ahí Lisandro les deja el link. Yo, si no, a ver si lo encuentro. Si ustedes pueden, si pueden hacerlo, sería lo ideal. Y nada, que vayan compartiendo porque esto es un ida y vuelta. Hoy nos sirvió a nosotros, mañana tal vez les sirva a algún otro compañero y bueno, eso. Ahora cortamos con ustedes. Y lo que hacemos justamente es, les comparto el PowerPoint y nada, no sé si alguien tiene alguna duda antes de dejarlos. Miren, no me extendí tanto el tiempo. Y en la presentación tienen los dos casos procesales que vimos. La demanda de divorcio y la demanda por la deuda. Muchas gracias a todos por los comentarios. Pero bueno, si no tienen más dudas, los dejo libres.